El trastorno esquizotípico es un tipo de trastorno mental que se manifiesta en forma de comportamiento extraño, emociones inadecuadas y pensamiento patológico. Una persona con este trastorno suele tener problemas para comunicarse con los demás, no puede concentrarse y tiene fobias. El diagnóstico y el tratamiento solo pueden ser realizados por un psiquiatra. Definición de trastorno de la personalidad. El trastorno esquizotípico de la personalidad es un trastorno del pensamiento y de la esfera emocional de una persona, que se manifiesta por un comportamiento extraño, raro y excéntrico. Según B10, este trastorno no puede equipararse a la esquizofrenia, ya que presenta síntomas menos pronunciados y grandes diferencias con esta enfermedad. Sin embargo, también existe una diferencia entre el trastorno esquizoide y el esquizotípico de la personalidad. El primero se acerca más a la norma, el segundo es más bien una patología. En psiquiatría, el trastorno esquizotípico recibe varios nombres: letárgico, latente, esquizofrenia leve. Aparece en alrededor del 3% de la población mundial, y afecta más a menudo a representantes masculinos. Causas. Una de las causas más significativas es la herencia. Los síntomas del trastorno esquizotípico de la personalidad pueden manifestarse en hijos de padres con esquizofrenia. Otras causas incluyen los siguientes factores: aislamiento social. Una persona que no ha podido comunicarse con la sociedad desde la infancia no puede adaptarse con éxito a la sociedad en la edad adulta. Vive en su mundo, no se preocupa por los demás, no sabe cómo entablar un diálogo con ellos. Por ejemplo, el trastorno esquizotípico suele darse en niños que viven en un orfanato sin la oportunidad de salir de él. Cambios hormonales rápidos durante la adolescencia. En este caso, el cerebro del niño no está preparado para cambios tan rápidos, lo que provoca un cambio en la calidad del pensamiento. Pero esto ocurre más a menudo con los niños que tienen una predisposición hereditaria al desarrollo del trastorno esquizotípico. Defectos de atención. Una concentración o capacidad de atención demasiado bajas hacen que el niño y el adulto se inventen algunos sucesos que en realidad se pasaron por alto. Al final resulta que parte de la vida de la persona es simplemente inventada. Crianza por parte de un progenitor con psicosis. Un niño así tiene constantemente a su alrededor a una persona de la que no se sabe qué esperar. Su psique se protege con la ayuda de fantasías e ideas extrañas que, en su opinión, le hacen la vida más fácil. Con el tiempo, da preferencia a su mundo ficticio sobre el real. Estrés grave. Una persona que está constantemente sometida a estrés, con el tiempo puede escapar a un mundo de fantasía u obsesionarse con alguna idea, que en realidad no tiene casi ninguna posibilidad de vida. Signos. Los signos del trastorno latitudinal de la personalidad en mujeres, hombres y adolescentes incluyen los siguientes síntomas: depresión leve con orientación hipocondríaca e inclusión de senestopatía. A la persona le parece que algo extraño le ocurre a su cuerpo, el cerebro se sobrecalienta y se da la vuelta, se quema en la zona genital, el corazón se enfría, etc. Tales sensaciones provocan en el paciente el temor a una enfermedad grave y a la muerte, por lo que comienza a vigilar constantemente su salud, medir la temperatura, el pulso, la presión, someterse a diversos tipos de diagnósticos fisiológicos y ser revisado por médicos. Síndrome obsesivo-compulsivo. Se manifiesta por la presencia de miedos y fobias de diversa índole, así como de extraños rituales para prevenir sucesos desagradables. Por ejemplo, una persona intenta cruzar siempre el umbral de la casa solo con el pie derecho, porque de lo contrario está destinada a tener mala suerte. Posibles manifestaciones débiles de alucinaciones y delirios, pero solo pueden ser identificadas por un médico, utilizando técnicas y entrevistas especiales. Bajo nivel de manifestación de emociones y frialdad hacia los demás, incluso los más cercanos. En este sentido, una persona con trastorno esquizotípico tiene un círculo de contactos muy limitado, se muestra ansiosa y muy preocupada cuando se comunica con otras personas. Inadecuación de la expresión emocional. Una persona con este trastorno puede tener emociones que no se corresponden con la situación o la magnitud de la tragedia. Por ejemplo, pueden sentirse deprimidos porque su cactus favorito se ha secado, pero relativamente indiferentes si un ser querido está en el hospital por un motivo grave. Apariencia extraña. Estas personas pueden lanzarse, andar desaliñadas y con ropa desarreglada, y pueden vestirse con colores desparejados, destacando entre la multitud. Por separado, es posible destacar signos que no son obligatorios, pero que a veces ocurren, complementando el cuadro general del trastorno esquizotípico de la personalidad. Trastornos de la alimentación, por ejemplo, como la bulimia o la anorexia. Trastornos emocionales, como cambios frecuentes y repentinos de depresión a euforia y viceversa,
Trastornos del comportamiento, como agresividad, vagabundeo, perversión sexual, comportamiento antisocial. El trastorno esquizotípico debuta predominantemente en la adolescencia, cuando el niño inicia la pubertad. Distinción del trastorno esquizotípico de la esquizofrenia en psiquiatría. A diferencia de la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico es más tenue y no tan vívido, y no implica la presencia de trastornos psicóticos graves como crisis catatónicas, oscurecimientos, alucinaciones y delirios. Además, la esquizofrenia conduce con el tiempo a la demencia, mientras que el trastorno esquizotípico no. Diagnóstico. El diagnóstico del trastorno esquizotípico en hombres y mujeres lo realiza un psiquiatra utilizando diversos métodos. En primer lugar, se recoge una anamnesis. El médico habla con el paciente, en cuyo proceso consigue anotar las características del habla, el pensamiento, la atención, las emociones y el comportamiento. También entrevista a los familiares más cercanos o a las personas cercanas al paciente. A veces, el médico establece paralelismos con otros ejemplos clínicos de trastorno esquizotípico para confirmar sus conjeturas sobre el diagnóstico. A partir de los datos obtenidos, el médico puede sacar conclusiones preliminares sobre la enfermedad. A continuación, el diagnóstico se lleva a cabo con la ayuda de técnicas especiales, entre las que se encuentran examen patopsicológico. Esto se dedica por un psicólogo, se entera de las características de la personalidad, los procesos cognitivos, esfera emocional volitivo. Como resultado, se forma un retrato psicológico del paciente que permite aclarar el diagnóstico. El examen neuropsicológico permite identificar las distorsiones y violaciones de las funciones cognitivas, así como las capacidades compensatorias del cerebro. Neurotest se lleva a cabo para identificar las características del estado del sistema inmunológico, que está implicado en la formación de diversos trastornos de tipo esquizofrénico, incluyendo esquizotípico. Tratamiento. ¿Cómo puedo curarme del trastorno esquizotípico de la personalidad? Cuanto antes comience el tratamiento del trastorno esquizotípico en hombres, mujeres y adolescentes, más favorable será el pronóstico. El camino hacia la recuperación lo elige un médico psiquiatra, y suele representar a la vez un complejo de métodos, que la mayoría de las veces incluye psicoterapia. En el curso del trabajo con un psicoterapeuta, el paciente adquiere habilidades para controlar los síntomas de la enfermedad, aprende a mantener la comunicación con los demás, se deshace parcialmente de la ansiedad y las obsesiones, activa los procesos volitivos y motivacionales. Terapia farmacológica. Los fármacos se seleccionan individualmente, teniendo en cuenta la persona, el curso de su enfermedad, el grado de deterioro de la afección y las contraindicaciones. Suelen utilizarse grupos de fármacos como antidepresivos, tranquilizantes, neurolépticos y normotimizantes. Compran un ataque de trastorno esquizotípico, y es necesaria una terapia de apoyo adicional para mantener la remisión. Al alta del hospital, el médico da recomendaciones clínicas para mantener un estado y una vida relativamente estables con un diagnóstico de trastorno esquizotípico, evitar el estrés y la sobrecarga, tomar vitaminas, mantenerse ocupado y aplicar las técnicas aprendidas en el proceso de psicoterapia. Conclusión. ¿Qué es el trastorno esquizotípico de la personalidad? Se caracteriza por comportamientos extraños, fobias y un bajo nivel de adaptación social. La causa de la enfermedad suele ser hereditaria, pero también hay otros factores, por ejemplo, aislamiento social, estrés constante o defectos de atención. Del diagnóstico y el tratamiento debe encargarse un psiquiatra. Este identifica la enfermedad con ayuda de técnicas especiales y prescribe el tratamiento, que incluye terapia farmacológica y psicoterapia.